Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación. Estamos, ¿no? Sí. Muchas gracias por esta asistencia a la convocatoria extraordinaria del orden del día que tienen en su poder del Ayuntamiento en su sesión plenaria. Igualmente, pues la bienvenida a las personas que nos acompañan en el segundo pleno del día. Bueno, pasamos al primer punto, que es la aprobación del acta de la sesión celebrada el 18 de octubre del 2018. ¿Hay alguna apreciación que hacerle al acta? ¿La aprobamos entonces? Gracias, compañeros de corporación. Pasamos al punto segundo, que sería la aprobación del presupuesto general para el ejercicio 2018. Tiene la palabra el señor León. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los que nos acompañan, concejales, gente que viene a esta sesión a debatir la propuesta que hacemos desde el equipo de gobierno de presupuestos para 2018. Esta es una propuesta que ha tenido siempre un doble propósito. En primer lugar, actualizar la realidad de ingresos y gastos de este ayuntamiento, que parte de un presupuesto prorrogado de 2016 y que, por tanto, tanto por la parte de los ingresos como por la de los gastos, requiere de una revisión y de una aproximación a lo que realmente se puede ejecutar. Sabemos, los 21 concejales que tenemos aquí y las personas que nos acompañan, que esto es un presupuesto de ejecución por la fecha en la que estamos, pero realmente tenemos que actualizar efectivamente esa ejecución. Estamos trabajando con un presupuesto de aproximadamente 32 millones de euros, cuando en la realidad presupuestaria y en la propuesta que se presenta aquí, pues podemos hablar de 34 millones. Con lo cual era uno de los propósitos que teníamos, repito, la actualización tanto de los ingresos como de los gastos a los que se podía llegar. Cumpliendo siempre, por supuesto, las reglas del juego, es decir, los compromisos de estabilidad presupuestaria, los planes de ajuste, las reglas de gasto, etcétera. Pero, por otro lado, con la intención de recoger los compromisos que a lo largo de este periodo se ha alcanzado con los distintos agentes económicos y sociales que forman el tejido vital de este municipio, con los grupos políticos, por supuesto, porque son los que, en definitiva, al final aprueban o no un presupuesto, pero también con las asociaciones, con las entidades empresariales, con los propios trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento, etcétera, para tener un presupuesto lo más consensuado posible. Y repito, la palabra consenso la voy a repetir en algunos momentos porque es una de las señas de identidad que nos ha movido en todo momento en la búsqueda del acuerdo para este presupuesto, el consenso. La búsqueda de un escenario que recoja la mayor parte de las sensibilidades, no solo, repito, de los grupos políticos, sino también del mayor número de personas que ha pasado por este ayuntamiento, por cada uno de los concejales y concejalas que formamos el equipo de gobierno y que nos han mostrado la necesidad o la posibilidad de llevar a cabo determinadas actuaciones y vincularlas al presupuesto. Con la impronta, por supuesto, de este equipo de gobierno. No cabe duda que nosotros seguimos apostando por las políticas que atienden a las vecinas y vecinos que peor lo pasan en el día a día y por esta razón seguimos apostando por los planes de empleo y por las acciones que tienen en cuenta bienestar social, que son los dos pilares sobre los que se mueven las políticas de solidaridad y de lucha contra la exclusión. Con incrementos superiores al 100% en el caso de los planes de empleo y al 28% en el segundo caso. Pero también, y repito, fruto del consenso y de las distintas conversaciones que hemos mantenido, atendiendo a la especial problemática que tienen los servicios públicos de este municipio y, por tanto, aumentando considerablemente las partidas que se refieren a medios materiales, a equipamiento, a utillaje, a maquinaria, utillaje, etcétera, para mejorar las condiciones de trabajo del personal de esta casa y de sus organismos autónomos. Buscando también soluciones temporales al problema que sabemos todos que existe por la falta de personal en determinados servicios públicos, pero evidentemente son problemas que se tienen que resolver y creo que en una apuesta mucho mayor a la que un presupuesto supone, se deben resolver con un acuerdo
entre trabajadores, grupos políticos, etcétera, porque en este caso sí atañe a personas, a trabajadores, a trabajadoras que también tendrán cosas que decir. Aumentando las partidas que se corresponden a mejoras en las infraestructuras de espacios deportivos, culturales o educativos, o incluso a los edificios administrativos propiamente dichos, o apostando de manera evidente por los elementos que harán de la participación un pilar importante en la toma de decisiones de este ayuntamiento y de todos los demás. En este caso, con incrementos que rondan, que superan los 2000, el 2000%, simplemente porque antes no había partidas de participación y ahora sí las hay. O dando a las políticas de igualdad un impulso importante, como se muestra en las partidas destinadas a ejecutar el plan de igualdad de la propia entidad o el plan municipal de igualdad o la creación del Consejo de la Mujer o la ejecución del diagnóstico de riesgos psicosociales de esta casa. Dando cabida no solo a lo urgente, que hay muchas cosas, sino también a lo importante. Se recogen partidas para juegos infantiles adaptados, se aumentan las partidas de parques y áreas infantiles en general, se aumenta la partida para lograr la eficiencia en el alumbrado público, las instalaciones de agua o las de gas, o la búsqueda de sostenibilidad en las contrataciones que se realicen, etcétera. En definitiva, este presupuesto no es solo, desde nuestro punto de vista, una herramienta para la consecución de las distintas políticas municipales, sino también ha sido o pretende reflejar un elemento de colaboración entre todos y todas los que han podido participar en él o han querido participar en él. Yo no voy a ser tampoco un iluso, no recoge todas las propuestas que han sido vertidas a lo largo de este tiempo en nuestras manos, en el equipo de gobierno. En algunos casos se han buscado, en la búsqueda del consenso, se han propuesto actuaciones similares o simplemente por posturas políticas distintas sabíamos que era difícil llegar a acuerdos, pero con los datos por delante han sido las menos de las que se han presentado. Yo acabo esta pequeña introducción felicitando evidentemente a los técnicos que han trabajado en la elaboración de esta propuesta, a los habilitados y a las personas que han trabajado en cada una de las áreas y en la propia intervención. Y de manera particular y personalmente, yo quiero agradecerle mucho a la compañera Estrella el apoyo que me ha dado en momentos en los que yo no podía estar tan pendiente de estos temas como debería, y ha sido ella mi brazo derecho y una persona que sí me ha ayudado muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Intervenciones por parte de los grupos. Señor Izquierdo, Grupo Izquierda Unida. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Y hoy nos vemos pues en un pleno que la verdad que no me gustaría que nos viéramos en las circunstancias en la que nos encontramos. En un mes de noviembre ya, casi acabando el año, y en el que el equipo de gobierno no nos presenta un presupuesto, lo que nos presenta es un postsupuesto, porque prácticamente está todo ya ejecutado. Y bueno, como el señor León ha dicho, con poca capacidad ya de los grupos de incidir en ese presupuesto, que como digo, no es un presupuesto real, ya que a estas alturas, pues bueno, está todo ejecutado y poco ya se puede hacer con esa diferencia de ingresos del 2016 al 2018. Es verdad que ha habido contactos entre el Grupo de Izquierda Unida, el Grupo de Si se puede Mairena y el grupo en el Gobierno, el Grupo Socialista, pero también es verdad que esos contactos más en serio han sido después del verano, muy tarde ya, porque un presupuesto debe de aprobarse, si no se aprueba en el mes de diciembre del año anterior, en enero, febrero, en cualquier caso dentro del primer trimestre, no ya faltando menos de 2 meses para acabar el año. Nosotras hemos trabajado muy seriamente el presupuesto porque dada la composición del Pleno en que no hay ningún grupo político con una mayoría absoluta gobernando,
pues entendemos que, bueno, que la capacidad de negociación, la capacidad de ceder, la capacidad de recoger propuestas de los otros grupos que están en la oposición, debería de haber sido mucho mayor de lo que ha sido, no solamente en el tema del presupuesto, sino realmente en todas las cuestiones políticas que han ido sucediéndose en este plenario, donde yo creo realmente que el equipo de gobierno no ha cogido este mandato pensando que de los 21 concejales que hay en este pleno, solamente tienen 7 y la capacidad de trabajar, la capacidad de negociar y la capacidad de consensuar debería de haber sido mucho más importante y prioritaria en su desempeño. Por el bien de los vecinos y de las vecinas del municipio, que es para lo que todos y todas estamos aquí. Yo creo que la política local es fundamental porque es una política de cercanía, una política en el que tú eres un vecino, una vecina más y va a repercutir directamente sobre tu propia familia. Todos y todas hemos hecho un esfuerzo para que este presupuesto saliera. Yo creo que el equipo de gobierno, que es sobre quien recae la máxima responsabilidad, podría haber hecho bastante más y si así hubiera sido, estoy segura que hubieran tenido el apoyo de Izquierda Unida para sacar el presupuesto adelante, como lo tuvo en el presupuesto del 2016, en el que nos abstuvimos, por el bien de los vecinos, por el bien de las vecinas y lamentablemente, tras un análisis del cumplimiento de ese acuerdo que hubo, tengo que decir que el grado de realización de las medidas acordadas, pues la verdad que fue bastante escaso. Para este presupuesto, porque bueno, vamos a hablar del presupuesto actual, podría estar hablando del acuerdo del 2016 mucho tiempo y no creo que sea para lo que hemos venido aquí hoy. Para el presupuesto del 2018 hemos hecho una batería de propuestas que supuestamente se nos recogían 13 y 17 de las propuestas no eran recogidas. Entre las propuestas rechazadas, que bueno, desde Izquierda Unida creemos que eran importantes, había medidas como un bus urbano circular, que creo que es algo que muchos vecinos y muchas vecinas del municipio demandan, porque hay personas en nuestro municipio que es que no pueden ir al médico si no las lleva otra persona. La cubierta del Francisco León, porque creemos que es una instalación deportiva que está desaprovechando el municipio y creo que es de debido cumplimiento que el ayuntamiento se hiciera cargo de esto. El Parque Central también ha sido un gran escollo para nosotras porque, bueno, creemos que el Parque Central debería de haberse proyectado de una manera mucho más amable, con un río totalmente desoterrado, un proyecto más barato, más natural, que no ha sido así. También pensamos que las subvenciones a entidades deportivas y culturales deberían hacerse de otra manera, no como hasta el momento se están haciendo en este municipio, deberían de hacerse con más transparencia y más democracia. Y que, bueno, que cualquier asociación que presentara un proyecto que mereciera la pena de cara a la ciudadanía, pues tuviera la misma oportunidad que el resto de asociaciones en poder acceder a estas subvenciones o a estas ayudas que, a fin de cuentas, se hacen con dinero de todos nosotros y de todas nosotras. También otro de los escollos, y que además fue una de las cosas que se incumplió del acuerdo del 2016, es el que no hubiera más grandes superficies comerciales en el municipio, porque creemos que hace mucho daño al comercio local. En este municipio, día tras día, pequeño comercio de cercanía, sigue cerrando puertas y no hay ningún tipo de ayuda, ningún tipo de apoyo de este ayuntamiento a ese pequeño comercio, que es un verdadero generador de empleo local, de empleo de calidad, no el empleo que las grandes superficies ofrecen. Y bueno, realmente también queríamos que no hubiera más privatizaciones, que se nos asegurara por parte del equipo de gobierno que no habría más privatizaciones de servicios públicos, que hubiera una verdadera inversión
en medios materiales para los trabajadores y las trabajadoras del ayuntamiento, cuestión que tampoco se ha visto reflejada en este presupuesto. Y bueno, podría seguir con el resto de las medidas, pero más o menos es para que nos hagamos una idea de que ha habido medidas que para nosotras eran importantes y, sin embargo, el equipo de gobierno pues no las ha visto como tales, no nos las ha aceptado y, lógicamente, no puede contar con el apoyo de Izquierda Unida en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Izquierdo. Señor Vasco, la segunda, señora Rosalía Abad, por el Grupo Si se puede, Mairena. Hola, buenas tardes a todos los presentes y a los compañeros de corporación. Bueno, hoy venimos aquí al Pleno de nuestro Ayuntamiento a que el equipo de Gobierno socialista nos presente la aprobación de cuentas de 2018 bajo el falso nombre de presupuestos para 2018. Pretenden que los grupos municipales lo apoyemos. Pero, bueno, tenemos claro que no es nuestra función cubrir una mala gestión y una falta de trabajo y de compromiso por parte del equipo socialista. Estos presupuestos, si se aprobasen hoy, cumpliendo los plazos legales, entrarían en funcionamiento el 5 de diciembre. ¿De verdad se nos quiere hacer creer que en menos de un mes se va a ejecutar un presupuesto para un año? A mí me resulta difícil creer cómo puede hablar este equipo de gobierno de participación ciudadana y de presupuestos participativos en 25 días. Hemos hecho unos cursos que nos han costado dinero público a todos, lo hemos hecho la ciudadanía, lo hemos hecho los políticos y ahí se nos ha explicado muy bien cuál es el procedimiento y el proceso para que de verdad se den unos presupuestos participativos. En 25 días no, desde luego. Se habla de planes de empleo que se van a poner en marcha también del 5 de diciembre a final de año. Planes de empleo que, bueno, que está bien, que es verdad que sacan a algunas familias de un apuro, pero nosotros no queremos apoyar un presupuesto que se base en los planes de empleo, lo que nuestros vecinos y vecinas demandan, necesitan y hacen de su vida digna, es un empleo de calidad y eso no se refleja en estos presupuestos. Se habla de climatización de colegios en 25 días. En 25 días se pueden instalar aires acondicionados, pero eso ya lo están haciendo las madres y los padres con el dinero de su bolsillo, con su rifa y con sus historias. Nosotros vamos a gastarnos en 25 días el dinero en climatizar, ¿qué? Todo esto se nos viene anunciando durante todo el fin de semana con un despliegue de publicidad en redes increíble, tan grande que ya nos ha dejado bastante claro que ustedes ya están en campaña electoral, pero 25 días para ejecutar un presupuesto de un año parece que es poco tiempo. Quizá vosotros pensáis que vais a realizar en esos días lo que no habéis sido capaces de hacer en un año y medio, pero a nosotros nos parece que es una falta de respeto a la ciudadanía de Mairena que nos propongáis esto. También es una falta de respeto a toda la ciudadanía que un equipo de 7 concejales de 21 haya sido absolutamente incapaz de ponerse a trabajar sobre la elaboración de unos presupuestos de consenso. Es verdad que ha dicho el señor León que se va a hablar hoy de consenso. Ojalá que se empiece a hablar de eso, ¿no? Ahora no podemos aprobar un presupuesto ya ejecutado. Es verdad que algunas de nuestras propuestas se han aprobado, se han aceptado, pero es verdad también que son las de menor incidencia económica y las menos comprometidas políticamente. Todavía no comprendemos por qué este equipo de gobierno se empeña en rechazar una y otra vez propuestas como la que ha señalado nuestra compañera María Izquierdo. ¿Por qué no podemos poner en marcha un bus urbano que están demandando pleno tras pleno montones de ciudadanos y ciudadanas de Mairena? ¿Por qué no queremos construir la cubierta del Francisco León? Que creo que nuestras nadadoras y nadadores ya se la están mereciendo. ¿Por qué no queremos desoterrar nuestro arroyo y abaratar el proyecto del parque? ¿Por qué no queremos que la ciudadanía de Mairena pueda decidir sobre su colegio mayor? ¿Por qué lo tiene que decidir el mejor postor? ¿Por qué no lo decide la ciudadanía, que es su colegio? ¿Por qué no consultamos a la ciudadanía sobre qué tipo de feria quiere celebrar y bajo qué costes? ¿Por qué no dejamos ya de implantar en nuestro municipio grandes y medias superficies comerciales que están asfixiando y matando nuestro comercio local y de cercanía? ¿Por qué no le damos el sitio que se merecen a nuestros trabajadores municipales,
tanto en la toma de decisiones como en la valoración de sus puestos de trabajo, como en facilitar sus condiciones laborales, en lugar de estar pensando y ejecutando privatizaciones de nuestros servicios. ¿Por qué no damos la cara por nuestros bomberos? ¿Por qué no damos la cara por las vecinas de Cañada de Porzuna? ¿Por qué no arreglamos ODEFESA? ¿Por qué no reprogramamos nuestro PGO? ¿Por qué no contamos con vuestro apoyo para reprogramar el PGO, construyendo pistas deportivas de barrio, carriles bici, un cementerio público? ¿Por qué no ponemos en marcha los mecanismos que permitan a nuestro municipio contar con las subvenciones a entidades y asociaciones que sean transparentes y de concurrencia competitiva? De verdad que nos cuesta trabajo pensar que ninguna de estas propuestas haya podido ser aceptada por el equipo de Gobierno. Sin embargo, sí ha sido fácil que acepten una bajada lineal del IBI. Es una propuesta que nosotros pensamos que es poco socialista. Es una propuesta más de carácter liberal. Estos presupuestos son unos presupuestos posibilistas, presupuestos que no han aceptado propuestas políticas importantes, aceptan propuestas políticas de pequeño calado. Son unos presupuestos que podría haber hecho cualquiera de los técnicos de esta casa porque carecen de negociación política. Sin embargo, sí pensamos que hay una cuestión que ha dado sus frutos y de la que estamos muy orgullosas por nuestra labor de oposición. Y es que finalmente hemos conseguido que el equipo de Gobierno nos envíe hoy, esta mañana, a pocas horas de celebrarse este pleno, la propuesta para comenzar a debatir los presupuestos de 2019. Esto lo celebramos como una victoria de los grupos que estamos en la oposición. Aunque los 7 concejales del equipo de Gobierno hayan tardado en darse cuenta, nosotros ya sabemos que vamos a colaborar y que vamos a consensuar esos presupuestos si es posible. Aunque vayamos un poco tarde para trabajar sobre los presupuestos del año que viene, sí que es verdad que estamos dispuestos a sentarnos a trabajar en ello, cosa que desgraciadamente no ha ocurrido para este presupuesto. Pero esperamos y confiamos en que sea así para el presupuesto de 2019. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Abad. Señora Ajenjo. Sí, buenas tardes, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, por empezar un poco por el final. Yo le pediría al equipo de Gobierno que sea un poco más didáctico y un poco más pedagógico y nos explique a nosotros y más que a nosotros al resto de vecinos por qué la figura de un pleno extraordinario para aprobar en noviembre de 2018 los presupuestos del 2018. Nos gustaría que nos los expliquen, pero no solo a nosotros, sino al resto de vecinos, porque la pregunta que te asaltan o te plantean es: ¿no tuvieron tiempo durante el último trimestre de 2017? ¿No tuvieron tiempo durante los primeros meses del 2018? ¿Por qué? Porque no tenían el celo suficiente, no han trabajado lo suficiente, y ante eso no tenemos nosotros ninguna respuesta creíble. Lo que pasa que ya después a uno le queda bastante claro y nítido cuando uno de los documentos más importantes que tiene un ayuntamiento y un equipo de gobierno, el máximo responsable reconoce que después de 2 años no ha tenido todo el tiempo posible y ha tenido que recurrir a una compañera para poder sacarlo adelante. Eso ya dice mucho del equipo de gobierno y el interés en sacar para adelante unos presupuestos, ¿eh? Y no lo he dicho yo, lo ha dicho el señor León, que es una persona a la que estimo y aprecio. Bueno, pues empezando por ahí, por ese punto, nos hubiese gustado que la primera intervención del León hubiese sido un poco más pedagógica e instructiva para el resto de vecinos. Y habla de ajustar la realidad del presupuesto prorrogado a la realidad del 2018. Y de esa lamentable situación, nada más que un responsable, señor León, y es el equipo de gobierno del señor Antonio Conde, que, dada su incapacidad a cumplir los acuerdos firmados con otros grupos de este pleno, han imposibilitado que haya presupuesto el 2017 y el 2018. Mire, en el año 2016, el único grupo que le dio enhorabuena por sacar adelante los presupuestos de ese año fue el Grupo Popular. Reconocíamos
la dificultad que, dada la realidad del Pleno, era difícil y complicado sacar los presupuestos que usted y su equipo de gobierno sacó adelante, pero en base a unos documentos firmados con dos grupos políticos, con Ciudadanos y con Izquierda Unida. ¿De acuerdo? Y nosotros se lo dijimos, ha dado con la piedra filosofal. Si cumple lo que tiene firmado, tendrá aprobados los presupuestos del 16, los del 17, los del 18 y los del 19. Pero la realidad ha sido otra bien distinta, que en el año 17 no aprobaron los presupuestos, pero es que en lo que llamamos 18 tampoco lo han aprobado. ¿Y eso por qué? Porque los documentos que ustedes firmaron con algunos grupos han resultado ser papel mojado. De los 16 puntos que creo que firmó usted con Izquierda Unida, han cumplido 2 puntos. 2. De 16, 2. Respecto a lo que firmó usted con el Grupo Ciudadano, lo desconocemos porque eso es un arcano que en este ayuntamiento creo que pocos conocen. Si le pregunta a la parte más socialdemócrata, te dicen que sí, que esto va como una bala. Si le pregunta a la parte más liberal, te dicen que no se ha cumplido nada. Lo que es cierto es una cosa, que en el año 2016, a finales de noviembre, salió un artículo de prensa diciendo que fruto del acuerdo presupuestario entre PSOE y Ciudadanos, la presión fiscal bajaría, cuando la realidad fue que en el 2017 los marineros pagamos un 3% más de IBI. 3% más de IBI. Por lo tanto, si ante la única condición que tenemos conocimiento que Ciudadanos le puso al PSOE para aprobarle los presupuestos, el resultado no es que lo bajaran, sino todo lo contrario, que lo subieron un 3%. Todo nos hace sospechar que el resto de puntos ha sido papel mojado. Y de esos polvos, estos lodos. Porque si ustedes hubieran aprobado y acordado y cumplido lo acordado, insisto, los del 17, los del 18 y hasta los del 19, pero no ha sido así. Y créanme, desconocemos el resultado de la votación de estos presupuestos. Lo que ya conocemos, lo que bien ha dicho el señor León, es el resultado de la gestión de estos más de 10 meses del equipo del señor Conde. Y el resultado, créanme, para mí como vecino no es nada alentador. Las calles más sucias que nunca. Un problema de salud pública en barrios como Sion Verde, Los Alcores, Lepanto, ante la falta de medios humanos y de recursos que ustedes, los que tienen la responsabilidad, los que están gobernando, no han sabido atajar. Eso es una falta de gestión y resultado de estos 10 primeros meses, nada más que le quedan 2, para que acabe el año 2018. Los parques y los jardines, más de lo mismo. Sin idea, sin capacidad para organizar, para administrar los recursos, sin dotarlos de medios humanos, de personal, sin medios técnicos, nada de nada, falta de gestión. Estos son el resultado de estos presupuestos que usted trae de aquí con 2 millones de euros más, carente de toda iniciativa. Si ya nos vamos a las instalaciones deportivas, podemos hablar del caos en la cubierta del Marina Lavau, donde los jugadores que practican las disciplinas deportivas rezan todos los fines de semana para que no llueva, para que la gotera no les obligue a suspender la competición, una promesa que, según ustedes, en el año 2018 ya que tenía que estar más que solucionada. Y estamos a noviembre y todavía no se ha solucionado. La cubierta del Francisco León ni está ni se le espera. A noviembre de 2018, con 10 meses de presupuestos ya ejecutados. Después, el césped de los campos de fútbol, que se supone que es una de las sesiones que el equipo de gobierno han tenido con el Partido Popular. Señores, gestión nefasta, retraso en la adjudicación por culpa de la irresponsabilidad y la incompetencia de los que gestionan el deporte aquí en Mairena, que son ustedes, los socialistas, que ha provocado que el inicio de temporada en los campos de fútbol de Mairena haya rozado el dramatismo entre los usuarios, entre los padres de los usuarios. Sí, madre mía, esa es la realidad que usted no quiere ver, señora Soledad. Y después, una cosa más importante, la feria. En el 2018 no ha habido feria, y no ha habido feria a pesar de que fue un acuerdo plenario
de todos los grupos, dada su incapacidad para organizar un evento muy complejo, pero que tenían el mandato de todos los grupos. No ha habido feria. Y eso se debe a vuestra incapacidad en la gestión. Incapacidad. Pero además voy a más. Como guinda del pastel, este año un 3% más de impuestos en el IBI. Por vuestra incapacidad, por no poner las medidas tributarias para que los vecinos de Mairena paguen menos impuestos. Esta es la gestión y el modelo de gestión durante el año 2018. ¿Y ustedes pretenden que los populares seamos cómplices de este desastre? No. Mire, por resumir, ustedes los socialistas están acostumbrando a los vecinos de Mairena a que sus calles se le barran una vez cada 20 días y sus parques y jardines se les cuiden una vez al trimestre. Y ese modelo de ciudad no estamos de acuerdo nosotros los populares. Porque además le voy a decir por qué no aprobamos estos presupuestos. Estos presupuestos implican un modelo de ciudad más parecido a un pueblo de 20.000 habitantes que a la verdadera ciudad que es Mairena con más de 50.000. Con unos servicios que dependen más de lo que se publique en una red social a una gestión organizada de los mismos. Y eso no lo queremos nosotros para los vecinos de Mairena. En resumen, y acabo ya, el 2018, que va a acabar ya, falta apenas un mes y medio, aproximadamente, han supuesto para los vecinos de Mairena, y estos presupuestos que ustedes pretenden que la apoyemos, lo que han supuesto es más impuestos y menos servicios. Y eso gracias a los 7 señores que se sientan ahí. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, señor Ajenjo. Señor León. Sí, vale, perdón. Me gustaría aclarar algunas cosas. Yo voy a intentar clarificar, como dice el señor Ajenjo. En primer lugar, voy a aclararle a él personalmente por qué he dado las gracias. Yo creo que durante 10 meses no hemos faltado nadie ni nada. Usted podrá entender lo que haya querido entender. Usted podrá entender lo que haya querido entender. No, yo no he dicho eso. Usted podrá entender lo que haya querido entender. Nosotros empezamos a trabajar este presupuesto en diciembre, que se mandó a los grupos políticos la propuesta de este ayuntamiento, de este equipo. En febrero fueron las primeras reuniones. Usted, concretamente, el 6 de febrero estaba reuniéndose con nosotros porque en enero no pudo. El 6 de febrero fue cuando usted hizo 7 propuestas. Fíjese, se lo digo de memoria, 7 propuestas que usted consideraba importantes para poder, en todo caso, abstenerse. Yo entiendo que votar sí por parte del Grupo Popular, un presupuesto del Grupo Socialista es complicado, pero si lográbamos llegar a un acuerdo en 7 cuestiones que usted planteó, podríamos obtener esa abstención. En marzo empezamos a trabajar con el resto de grupos políticos y con el suyo propio la posibilidad, y no había consenso. Nosotros no podíamos plantear llevar un presupuesto en marzo sabiendo que no había consenso. ¿Por qué ahora en septiembre lo traemos? En septiembre, le digo, en septiembre. Recuerden que en septiembre se cerraban las conversaciones porque el 9 de octubre se presentó a los grupos políticos este presupuesto para llevarlo al pleno ordinario de octubre. Porque se preveía que podía haber consenso. No sabíamos si iba a haberlo, pero se preveía que podíamos llegar a acuerdo con grupos políticos de distintos signos. Y por eso lo traemos. Si nosotros en septiembre volvemos a tener la respuesta que tanto Izquierda Unida como Sí se puede Mairena han dado aquí, ¿cómo vamos a negociar un presupuesto del 18? Nosotros, por activa y por pasiva, hemos dicho en algunas reuniones que si hay algo que cierre las puertas definitivamente a llegar a un acuerdo, cerrábamos la puerta. Lo hemos dicho con la carpa del Francisco León, lo hemos dicho con llevar los presupuestos del 18 y también los del 19. El 9 de octubre, señora Abad, el 9 de octubre, no, yo repito, gracias a los grupos políticos aprendemos muchas cosas en este ayuntamiento, pero el 9 de octubre ya establecíamos que no renunciamos a alcanzar de nuevo el consenso en la propuesta que se realice para los presupuestos de 2019, sin saber si estos presupuestos se iban a aprobar o no, porque realmente nosotros queremos traer estos presupuestos para actualizar esos ingresos y esos gastos y trabajar en los de 2019. Y ustedes saben, el Grupo Político de Izquierda Unida y el Grupo Político de Sí se puede, que hay propuestas que nos van a hacer en 2019, porque ya ha salido en las reuniones que hemos tenido.
Entonces, señora Ajenjo, sabiendo que podía haber consenso, lo traemos. Sabiendo que no iba a haberlo, no lo traíamos. 10 meses no. Y después, yo personalmente, y lo voy a repetir, personalmente doy las gracias a una persona que me ha ayudado cuando yo no podía estar, durante 3 meses, efectivamente. Con lo cual, usted ahora haga otra vez el discurso que quiera. Pero, por favor, yo le pido que no seamos maquiavélicos en temas que además no tienen nada que ver con la gestión. Yo puedo, con usted está de acuerdo en que qué lento soy, pero que durante 10 meses hemos estado desaparecidos no es cierto. Bueno, decía, nosotros hemos llegado a determinados acuerdos presupuestarios, también hemos llegado a acuerdos políticos y los compromisos políticos siempre son más difíciles. La señora Abad y la señora Izquierdo establecen en el debate que no hemos llegado a determinados acuerdos políticos. Han dicho, la señora Izquierdo menos, la señora Abad más, que no se explican cómo no estamos de acuerdo con determinadas cosas. Y yo le quisiera clarificar también ese tema. Nosotros en el debate que hemos tenido para llegar a acuerdos hemos establecido en algunos casos que evidentemente nuestra postura política es distinta a la suya. En otros casos hemos establecido que hay un debate abierto en determinados temas que no pertenecían a esa mesa, como por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con acuerdos sindicales, nosotros no podemos llegar a un acuerdo con los grupos políticos, por ética, porque nosotros no podemos cerrar la negociación con los sindicatos por llegar a un acuerdo con los grupos políticos. O, por ejemplo, en la reprogramación del PEGOU. Nosotros aceptamos cualquier cosa que podamos aceptar, pero si el PEGOU, la reprogramación del PEGOU, se está trabajando en una mesa distinta, que tienen ustedes la documentación desde, creo, junio de este año, para que realicen todas las propuestas y desde la gerencia de urbanismo se van a celebrar reuniones para ver esa reprogramación. ¿A qué acuerdo llego yo? ¿O inhibo la mesa que se crea en la gerencia? Y evidentemente hay acuerdos en los que decimos, un momento, la carpa del Francisco León, nosotros tenemos otra idea. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero nosotros no nos negamos a cubrir la carpa, a cubrir el Francisco León. Tenemos otra idea para cubrirla. O, por ejemplo, solucionar los problemas que tiene la limpieza en este municipio. Evidentemente existen muchas maneras. Existe desde la privatización hasta, desgraciadamente, dotar de personal no podemos, porque estamos sujetos a unas normas que con las tasas de reposición y con la cubrición de vacantes, pues nunca vamos a llegar. Bueno, usted dirá que es falso, pero ahora mismo nosotros tenemos posibilidad de llegar a 8 trabajadores más, a unas oposiciones de 8 personas, con eso arreglamos, y lo que establecemos con los grupos que hemos hablado del tema es, vamos a sentarnos y vamos a ver qué soluciones hay, partiendo de posturas ideológicas distintas, desde la privatización hasta la municipalización de servicios. Pero son temas que llegan a un ámbito tan profundo que yo creo que no es momento de llevarlo al presupuesto. Ya digo, con esto no estoy justificando nada, son simplemente opciones distintas y posturas distintas. Ahora, no explicar por qué no aceptamos determinadas cosas, yo creo que de los acuerdos a los que nos han llegado, creo que todos los hemos explicado. Los que hemos dicho sí, los que hemos dicho que quizá con otra redacción e incluso los que hemos dicho no. Por ejemplo, realizar una consulta popular sobre la feria. Oiga, pues mire, no creemos que sea el camino adecuado. Preferimos resolverlo primero en el seno político de esta Cámara, de este Pleno, y después llevarlo a cabo con lo que surja del acuerdo. Porque nosotros también somos representantes de la ciudadanía. No, a lo mejor no estamos de acuerdo todos en qué poder de representación tenemos, pero también somos representantes. Nosotros no establecemos que no se modifique el PEGOU. Lo que hemos establecido es que el PEGOU se está trabajando en una mesa distinta e incluso al final propusimos que, bueno, que como había 2 propuestas de las que hacían dentro de lo que es el PEGOU, como había 2 propuestas que creíamos que se iban a adoptar en aquella mesa, pues no nos importaba publicarlas. Pero evidentemente, por ejemplo,
publicar la oferta pública de empleo de 2018 en 2018, oiga, vamos a llevarlo a los sindicatos. Modificamos una cosa, nada más, impulsar la negociación. Repito, lo hemos explicado por activa y por pasiva. 34 puntos de Sí se puede, Mairena, e Izquierda Unida, todo explicado. Los sí, los que creemos que debemos modificar algún aspecto y los que política o porque existen otros caminos hemos dicho que no. Con lo cual, si no se lo explica, yo además recuerdo una reunión en la que intentábamos explicar por qué 2018, si no se lo explica yo se lo puedo volver a explicar, pero creo, si usted no lo recuerda, creo que se lo podría volver a explicar, pero no haberlo explicado creo que no es cierto. Y por último, decir que evidentemente nosotros al llegar a este pleno sabíamos cuál iba a ser el resultado porque hemos hablado con todos los grupos políticos. Nosotros pensamos que después del trabajo que hemos hecho en búsqueda de unas propuestas de consenso, sí que teníamos que traerlo al pleno, debatirlo y además seguir acercando posturas porque efectivamente esta mañana, tal y como dijimos en septiembre, tal y como hemos repetido a lo largo de todo octubre, nosotros sí queremos seguir trabajando para que en 2019 haya una nueva propuesta de presupuesto. La de 2018 recogería la actualización que queríamos hacer ahora y la de 2019 las previsiones que tendremos en 2019, tanto de ingresos como de gastos. Volvemos a estar abiertos y todos lo tienen ya, lo ha dicho la señora Abad, todos los grupos tienen ya la propuesta de presupuesto. Volvemos a estar abiertos, tened en cuenta todos que las propuestas que ya nos han trasladado están incluidas, las que hemos aceptado, y seguimos trabajando en esas nuevas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Pavón. Empezamos segundo turno, señora Izquierda Unida. Bueno, muy brevemente ya, porque creo que en mi primera intervención he dejado claro el sentido del voto a este presupuesto y los motivos que hay para rechazarlo. Sí quiero puntualizar que el acuerdo que Izquierda Unida firmó con el partido en el Gobierno en 2016 fueron un total de 14 propuestas, de las que se ha cumplido es proyecto piloto para la instalación de un columpio adaptado para niños y niñas con diversidad funcional, pero decir que, bueno, que a finales del 2018 esa propuesta sigue siendo un proyecto piloto. Se suponía que era un proyecto piloto para que eso realmente fuera aumentando, pero claro, como en el 2017 no ha vuelto a venir el presupuesto, porque es que en el 2017 ni siquiera se intentó negociar un presupuesto, ni se intentó traer al Pleno. Bueno, pues estamos en el 2018 con un presupuesto prorrogado desde el 2016, bueno, y se trae, vuelvo a insistir, en noviembre, cuando ya prácticamente en el 2018 tampoco se puede hacer nada. Instalación de fuentes de agua en todos los parques, que bueno, esta medida se ha cumplido en parte, porque es verdad que hay bastantes más parques en los que se han instalado fuentes, algo tan sencillo como una fuente de agua que no había y que, vamos, no cabía en mi cabeza que con un clima como el que tenemos, los niños fueran al parque y no pudieran hacer algo tan sencillo como beber agua. Y, bueno, realizar una auditoría energética porque creemos que el gasto en energía que se paga en este municipio pues realmente es muy elevado. Y bueno, a fecha de esto se tendría que hacer durante el 2017 y a finales del 2018 tampoco tenemos el resultado de esa auditoría energética. Nos dicen que se ha realizado, pero bueno, el caso es que el resultado no lo tenemos. No obstante, vuelvo a insistir, para Izquierda Unida no ha sido problema que veamos que el cumplimiento de los acuerdos del 2016 no ha sido lo satisfactorio que debería y hemos vuelto otra vez a sentarnos con el equipo de Gobierno para intentar negociar los presupuestos del 2018 por el bien, insisto, de los vecinos y las vecinas, porque es lo único en lo que realmente el Grupo de Izquierda Unida piensa. Y ha sido mucho trabajo, muchas horas de reuniones con nuestras asambleas, de reuniones con gente del pueblo, de reuniones con el equipo de Gobierno, o sea, mucho esfuerzo, que yo no dudo que el señor León no haya trabajado, que Estrella no haya trabajado, o sea, no lo dudo, pero que bueno, que aquí el trabajo realmente ha sido por parte de todos y todas, y todos y todas, todos los grupos que hemos estado en esto,
hemos intentado que el consenso se diera. Lo que pasa que el equipo de gobierno, desde el punto de vista de Izquierda Unida, no ha puesto toda la intención o todas las ganas de llegar a ese consenso, porque, insisto, que son los que tienen la máxima responsabilidad, son los que están gobernando y son los que se tienen que preocupar más que el resto de grupos en que este presupuesto salga adelante. Y bueno, realmente no tengo mucho más que decir, simplemente decir eso, que para el presupuesto del 2019, pues bueno, espero que los contactos empiecen antes y que un presupuesto se debe de aprobar como muy tarde en el primer trimestre del año en el que se va a ejecutar ese presupuesto. Lo que es muy difícil es aprobar un presupuesto en estas circunstancias y de esta manera. No obstante, lo hemos intentado y desde luego el señor León tendrá que reconocer que es verdad, pero claro, es que es muy complicado y bueno, y al final pues el resultado desde luego no ha sido satisfactorio. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Izquierdo. Señor Vasco. Con su venia, señor presidente. Buenas tardes. Yo quiero comenzar igualmente sumándome al capítulo de críticas al señor León, el equipo de gobierno. Traer, como bien decía muy gráficamente la señora Izquierdo, un postsupuesto ahora en noviembre no nos parece de recibo, igual que tampoco nos parecía oportuno, que votamos favorablemente, también como señalaban desde la bancada que está detrás de usted, por el bien de los marineros. Tampoco nos parecía bien que se aprobase en octubre de 2016, como tampoco nos pareció bien desde fuera que se aprobase el presupuesto en octubre de 2014, por ejemplo, que era el previo al de 2016, que también se aprobó en octubre de ese mismo año. Era otro postsupuesto, otra ejecución, como usted mismo ha calificado. En cuanto al señor Ajenjo, no es un arcano, señor Ajenjo se publicó incluso con infografía. Incluso con infografía, sí, pues se publicó. Si quiere usted mire la red de Ciudadanos podrá verla, que en el año 2016, ha llovido mucho ya, estaba publicado incluso con infografía. El que no se trajese el presupuesto en 2017 es igualmente responsabilidad del equipo de gobierno, que es a quien compete el hacer que el resto de grupos consigamos llegar a un acuerdo o sumar los votos necesarios para conseguir sacar adelante, como también decía el señor Ajenjo, la principal norma que aprueba este ayuntamiento. Pero dicho eso, sí que reconocemos también que en este presupuesto se han incluido muchas de las cosas que hemos acordado. En total, 20 puntos, me recordaba el señor León, 20 puntos de los que hemos propuesto. Entre ellos, señor Ajenjo, hemos aprendido la lección. Y para no votar en contra de este presupuesto tenían que aprobarse las ordenanzas fiscales antes. Y se han hecho. Se hizo en el último pleno. Y como a estas alturas de la vida tenemos poco más que palabras, vamos a mantenerla y nos vamos a abstener, pese a que sepamos que el presupuesto no va a salir. Y yo también quiero hacer mención que señalaba usted, señora Ajenjo. Son para el 19, se han aprobado ahora, sí, claro. Claro, bueno, tenemos la oportunidad de aprobar del 19, que también sí, aprovecho el inciso y lo digo. A mí me alegra que venga el presupuesto o el borrador de presupuesto para 2019, venga ahora. Vamos tarde unos días, que me corrijan el señor secretario interventor. Se supone que debe estar aprobado el 31 de octubre, pero bueno, visto los antecedentes, tampoco es que vayamos muy mal. Hay avanzado porque llegamos a acuerdo con soluciones que entendíamos coyunturales para los principales problemas de este municipio. Con planes de empleo se iba a sacar mucho más personal a la calle para intentar de modo provisional solucionar cuestiones de limpieza y cuestiones de jardinería. Pero aprobando o como traen ustedes el 2019, ahora sí que vamos a pedir una solución definitiva, eso se lo anticipo. No es lo mismo un presupuesto para 2 meses o un postsupuesto, como decía el señor Izquierdo, que un presupuesto para un año conjunto. Aquí no cabe hablar de celeridad, que tendremos que tomar soluciones, tenemos que tomar decisiones que solucionen problemas que efectivamente son el día a día para todos los marineros. Pero yo sí valoro también el trabajo de la señora Giralde, que todas las propuestas que le hemos hecho nunca hemos recibido un no por su parte. Cada propuesta nos ha respondido lo antes posible, con bastante celeridad, la verdad, siempre mínimo con una contrapropuesta parecida para intentar conseguirlo. Y el señor León también.
Es verdad que ha habido parálisis por parte del Gobierno, es indudable. Vamos, el presupuesto 2017 es un ejemplo, insisto, es su responsabilidad ni siquiera traerlo aquí porque no han conseguido sumar votos, pero sí que es verdad que para el 2018 el señor León ha estado de baja. O sea, esta vez excusa sí ha tenido. El señor León, por causa mayor, ha estado fuera de combate, por decirlo en Román Paladino, 4 o 5 meses. Y aunque la señora Giralde haya suplido bastante bien sus funciones, no deja de ser el delegado de Hacienda y quien controla las cuentas junto con los empleados de la casa. Y por eso, pese a que no salga, como decía, ante la palabra el poco que nos queda, nosotros vamos a votar favorablemente al presupuesto, vamos a abstenernos con respecto a este presupuesto porque se ha aprobado las ordenanzas fiscales del año 2019, señora Ajenjo, sí, se aprobaron en el último pleno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Vasco. Señora Abad. Sí, vamos a ver. La explicación que es verdad que usted me dio sobre por qué estos presupuestos, a pesar de la fecha, eran 2018 y no 2019, es por la actualización de los ingresos y, en palabras textuales suyas, para evitar que esos ingresos fuesen a pagar deuda. Entonces, para mí sigue siendo igual de sorprendente que el mismo partido que a nivel general del Estado aprueba incluir a nuestro país en una escalada de recorte y de unas reglas de gasto con unas normas para pagar la deuda, esas normas que sabemos que están asfixiando a nuestros municipios, es ahora el mismo partido el que quiere buscar un resquicio de la ley para saltarse esa norma. Pues no con nuestro voto. Quiero decir, hay dos soluciones para evitar eso. Una es cambiar lo que tengan que cambiar a nivel general, ahora que pueden hacerlo, y la otra solución es trabajar en el consenso real para aprobar los presupuestos. Es verdad que cada uno de los grupos políticos que estamos aquí tenemos nuestra propia ideología y nuestra propia idea de cómo hay que gobernar el municipio. Y es verdad que los que están en el Gobierno son ustedes, pero también es verdad que si ustedes siguen con su idea, como me ha dicho, que cada uno de nosotros tenemos nuestra idea y ustedes tienen la suya, son 7 de 21, ustedes pueden seguir con su idea sin querer moverse un ápice para negociar con el resto de grupos, pero tienen que ser conscientes de que la ciudadanía de Mairena no ha votado su idea. La ciudadanía de Mairena ha votado 5 grupos municipales y no le ha dado la mayoría absoluta a ninguno de los 5, con lo cual, de alguna manera, lo que la ciudadanía espera es que ustedes, que tienen la mayoría de concejales, se sienten y negocien con el resto de grupos y acepten unas cosas, cedan en unas cosas y traten de sacar sus ideas allí donde sea posible. Pero, claro, mantenerse en su idea no les está ayudando a sacar los presupuestos. Por otra parte, nosotros en ningún momento vamos a querer suplantar la negociación que ustedes tengan con los sindicatos o con los representantes sindicales de este ayuntamiento. No es esa nuestra función, ni por supuesto es nuestro interés, pero me gustaría que usted también de vez en cuando hablase con los representantes sindicales y pulsase un poco el sentir y lo que opinan ellos respecto a las negociaciones que ustedes están teniendo, sin ir más lejos con la plantilla que se tiene que aprobar supuestamente como punto segundo. Entonces, la cuestión, la ciudadanía nos invita y nos obliga al consenso y nosotras estamos dispuestas al consenso, pero eso, al consenso, no a ceder y a regalarle a usted un sí ni una abstención a cambio de nada. Buenas tardes. Muchísimas gracias, señora Abad. Por el Grupo Popular, señor Tano. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, señor León, en ningún caso el señor Ajenjo se refería a su ausencia por enfermedad, ¿no? Posiblemente tenía que estar todo enjaretado mucho antes de que usted tuviera que pasar por el quirófano. ¿Por qué estamos hoy aquí debatiendo un presupuesto? Viene de una situación que decidieron los vecinos de Mairena con un pleno dividido y donde hay representación de determinados partidos políticos que cada uno tiene su visión de ciudad, tiene su modelo de ciudad
y que hay que intentar poner de acuerdo. En aquellas elecciones el partido más votado fue el Partido Socialista y el que tiene que liderar su modelo de ciudad es el Grupo Socialista. Y llevamos desde el principio de legislatura sin querer tomar una decisión real sobre qué modelo de ciudad se quiere para Mairena. Porque si ustedes tuvieran claro qué modelo de ciudad quieren para Mairena, qué servicios tenemos que prestar, cómo se tienen que prestar los servicios, de qué manera, cuántas cantidades o qué cantidades hay que vincular a ese tipo de servicios, de una manera clara y concisa, posiblemente se podría llegar a algún tipo de acuerdo. Pero aquí, en base a un falso consenso de vamos a intentar meter en un saco ideas de todos los grupos políticos, se quiere aprobar un presupuesto. Un presupuesto que de esa manera lo único que hace es ir pasando las hojas del calendario, pero sin encarar de verdad la problemática de qué modelo de ciudad queremos. Y es pues en la indefinición permanente en la que vive este equipo de gobierno y el señor alcalde a la cabeza. La secretaria general del PSOE de Andalucía, después de las últimas elecciones autonómicas en el 2015, eligió llevar un modelo de región y eligió un socio para llevar ese modelo de región. Y a partir de ahí, durante los últimos 3 años y medio, pues han planteado en la acción de gobierno y en el Parlamento un modelo de región. Estaremos de acuerdo o en desacuerdo. Luego, al final, han hecho el paripé de la ruptura, que no se cree absolutamente nadie. El secretario general del Partido Socialista Obrero Español, el señor Sánchez Castejón, ha elegido un modelo de país. A mí me horroriza, pero lo ha elegido. Y para eso ha buscado los socios con los que quiere construir ese modelo de país, que son los señores de Podemos y el independentismo radical fundamentalmente. Y legítimamente está construyendo con esa mayoría parlamentaria, con enormes dificultades, un modelo de país. Bien. Pero es que el señor Conde quiere permanecerse quieto y que los demás le busquemos la solución a sus problemas. El señor Conde tenía que decidir qué modelo de ciudad quería y ponerse a trabajar con alguna de las fuerzas políticas que están representadas en este pleno ese modelo de ciudad. Y no lo ha hecho porque él ha decidido que no hay ningún modelo y que el único modelo es ir intentando encajar las piezas como un puzzle, pero sin una realidad. Venga, la cubierta de la piscina 1, el otro, venga, ahora un plan de empleo para la limpieza, pero si el año que viene en vez del plan de empleo no funciona, vamos a buscar otra solución. No, es que no, es el parcheo. Son 3 años y medio parcheando la ciudad, sin saber exactamente a dónde se quiere ir. Y tengo la sensación que después del último domingo de mayo del 2019, la persona que gana las elecciones tendrá que liderar un modelo de ciudad y buscar socios para liderar ese modelo de ciudad. No podemos seguir de otra manera. Y legítimamente hay que elegir ese socio. Usted puede hacer con la señora Díaz, usted puede hacer como el señor Sánchez, pero lo que no puede es responsabilizarnos a todos los demás. Usted podría haber hecho el modelo de presupuesto que quería, un presupuesto con más gastos, con más impuestos, que posiblemente hubiera satisfecho a una parte de esta bancada, o un presupuesto con menos impuestos, más racionalización del gasto, la prestación de servicios de una manera más eficiente, y tampoco lo ha hecho. No ha querido elegir socios. Y ahora viene y suelta aquí el presupuesto como cualquier otra propuesta, sin el más mínimo consenso, porque de verdad el consenso es mucho más que un reenvío permanente. Te envío un mail, tú me envías otro mail. Así no se trabaja el consenso. El consenso es mucho más que un intercambio de cartas. Así que nada. Y ahora, hoy, nos sorprende a usted mandándonos el presupuesto del 2019 para justificar esa ausencia de consenso, y ahora lo va a ver en el presupuesto del 19. Cuando es ficticio. Mire, hoy
Hoy el Ayuntamiento de Sevilla a esta misma hora está aprobando las ordenanzas municipales. Y el primer acuerdo que han llegado los grupos es a los ingresos, a las ordenanzas. Ustedes aprobaron unas ordenanzas, al menos sin el consenso de este partido. Entonces, si no estamos de acuerdo en los ingresos, cómo se tienen que realizar los ingresos del presupuesto del 19, ¿cómo nos piden que hablemos del presupuesto del 19? Si ya la parte más esencial, que es el ingreso, ya han decidido cómo lo van a hacer sin el consenso del Partido Popular, ¿para qué le piden ahora el acuerdo al Partido Popular? ¿Con quién han aprobado ustedes las ordenanzas fiscales? Pues póngase de acuerdo con los que han aprobado las ordenanzas fiscales, que son los ingresos de este ayuntamiento, y saquen el presupuesto del año 2019, que además es lo razonable y lo lógico. De verdad, yo entiendo que ustedes necesitaban este pleno para justificarse, pero creo que un documento de este tipo necesita de mucho más diálogo del que ha tenido. Y mucho me temo que el 2019 va a correr la misma suerte o el mismo camino. Es muy difícil, sin tomar decisiones, sin tener una idea clara de a dónde se quiere ir, que alguien le apoye. Es complicado. Yo entiendo que al señor Conde pues le aterre, faltando unos meses a unas elecciones, buscar un socio presupuestario, bien sea a su izquierda, bien sea a su derecha. Pero le guste o no le guste, es lo que decidieron los ciudadanos con su voto en junio del 2015. Muchísimas gracias, señor Tano. Señor León. Muchas gracias. Señor Izquierdo, por aclarar, de verdad que me he llevado mucho tiempo intentando calibrar si daba las gracias personales, porque soy concejal, pero también soy persona. Yo no dudo del trabajo de ninguna de las personas que han estado en las reuniones, en el trabajo técnico, en el trabajo político. No dudo del trabajo suyo ni de ninguna de las personas que ha participado. De verdad, yo he dado las gracias a nivel personal a una persona, personalmente, porque no se la he dado en persona y quería hacerlo en esta mesa. Pero no dudo de que todos hemos trabajado mucho y todos hemos leído mucho y todos hemos intentado llegar a consenso. Yo entiendo, además, que el acuerdo, ya que hablamos de acuerdo, los acuerdos políticos son difíciles porque no solo hay un acuerdo presupuestario, hay más acuerdos y uno tiene que calibrar qué pasa si llega a un acuerdo en el presupuesto en otros ámbitos políticos y técnicos, y por lo tanto yo entiendo que llegar a consenso es difícil. Con lo cual, no se preocupe, que seguiremos sabiendo que todos trabajamos mucho en ese tema. Pero hay una cosa que sí me gustaría decir. El consenso, evidentemente, existe una línea de trabajo, pero también creo que tenemos que llegar a acuerdos todos, siempre dispuestos a escuchar y además sabiendo que estamos en posturas ideológicas distintas. Aunque tengamos socios de gobierno, que no los tenemos, porque ningún partido quiso ser socio de gobierno, y ningún partido ha pretendido serlo, al menos en la medida del conocimiento que yo tengo. Pero creo que tenemos que llegar a consenso todos, no solo en el presupuesto, sino también en el modelo de ciudad. Evidentemente, unos partidos pesan más que otros, pero yo creo que tenemos que buscar ese saco de propuestas de todos los grupos políticos y no es malo. Y, por lo tanto, nosotros seguiremos hablando con todos, con nuestras ideas. Evidentemente chocarán con las de otros grupos políticos y de lo que se tratará será de buscar el máximo acercamiento posible, sabiendo que nunca vamos a estar todos al 100%. Yo empecé en 2015 diciendo que me gustaría que los 21 votáramos sí, y ahora digo que es muy difícil incluso que dos grupos políticos lleguen a acuerdo. Pero no niego la mayor, es decir, creo que todos tenemos que seguir trabajando. La ideología política que nos separa o la que nos une es la que al final determina hasta dónde podemos llegar. Pero en un municipio es muy difícil que haya ideologías políticas distintas. Por eso yo sigo insistiendo, pues evidentemente tendremos que trabajar dentro de nuestros partidos políticos buscando el mejor bien para este pueblo. Y por último, señor Tarno, a mí me gustaría
decirle que efectivamente nosotros no nos gustan el tema de los correos electrónicos y los mensajes, y eso no nos gusta. Por eso nosotros hacemos las cosas, siempre las mandamos por escrito. En su caso, en el caso de su grupo político, nosotros estuvimos en una reunión, de esa reunión hicimos un escrito personalmente a nuestro grupo político y a nuestra comisión ejecutiva y tal, porque en la reunión no se puso ningún documento por delante. Cuando nos volvimos a reunir, nosotros presentamos un documento, presentamos realmente dos, un documento con la propuesta a la que podíamos llegar y otro documento que se refería a los campos de fútbol, que era una de las propuestas que ustedes poníais sobre la mesa, la mejora de los campos de fútbol de este pueblo, de los 3, una vez ya solventado el tema del césped, y nosotros le enviamos un documento con las mejoras. Sí, le mandamos un documento con las mejoras que se proponían desde el punto de vista técnico por si tenían algo que proponer. Hasta la fecha estamos a la espera de que nos dieran respuesta a ese documento, al de la propuesta, a cualquier otro. Nosotros ya es verdad que hemos mandado el presupuesto con el ambiente de que el día 12 me parece que nos vemos con Izquierda Unida y si se puede Mairena, María, como antes lo has dicho, creo que el día 12 de diciembre os lo hemos propuesto, el 13 y el 14, para que haya tiempo, para mandar por escrito todas las propuestas que sean razonables y que sean y que tengan interés en debatir después. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor León. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los grupos políticos que durante varios meses han estado trabajando, porque aunque pareciera que hoy es el último momento, sí, hoy es el último momento en el que hay que decidir. ¿Y por qué se decide en este momento? Oye, se decide en este momento porque también había que poner el día en el que nuestras contradicciones se pusieran a la luz de las personas, que son los ciudadanos. Esos ciudadanos con los que, señor Tanno, soy socio de gobierno. Mi vinculación hoy de socio de gobierno es con los vecinos y vecinas de Mairena, los que se ven afectados cada vez que tomamos decisiones aquí. No tomo nunca una decisión en la que mi asociación no sea con las personas de Mairena y con su futuro. Es muy osado como gobernante, y usted lo sabrá, tomar decisiones que puedan afectar al futuro de la gente. Y por eso traemos hoy aquí este presupuesto. Porque quizás las contradicciones de algunos o las charlas de otros o de otras se tengan que establecer en algún momento. Y nosotros teníamos una responsabilidad que quiero agradecer de manera personal por su esfuerzo y por su compromiso al teniente alcalde, a Francisco le iba a decir. A ti no te importaría. A Pablo, a Estrella, a los técnicos de esta casa y a todos los que cada uno desde su organismo han prestado un encomiable servicio y que siguen prestándolo y que lo seguirán prestando las próximas semanas. Miren ustedes, y tocaba ponerlo. Y toca porque, si no, evidentemente se haría más palpable el discurso de que la situación viene dada simplemente por la incapacidad de un gobierno de 7 personas, que lo sabemos, que sabemos perfectamente que somos 7 personas. Lo único que quizás algunos no entiendan es que a estas 7 personas, acompañadas del resto, tendrían que exigirse las responsabilidades que le van a solicitar los vecinos y las vecinas, en la proporción que cada uno nos dio. En el compromiso que tienen también todos y cada uno que están aquí sentados con ellos. No solo nosotros, ustedes también. Ustedes tienen la responsabilidad de hacer posible que su vida mejore. No es solo la acción del Gobierno. Yo entendí en primera persona, porque fui alcalde con mayoría absoluta y soy ahora alcalde con mayoría minoritaria, lo que es tratar en la medida de lo posible de acontecer todo cada uno del desarrollo de las decisiones que se toman. Y también tuve la oportunidad de afrontar una derrota electoral, que me situó también en el sitio de la crítica, pero de ser constructivo. Y quizás algunos no hayamos aprendido que ese también es un buen sitio para empezar a andar y para empezar a avanzar en esta escalera. Miren ustedes, teníamos que hacerlo. Y teníamos que hacerlo porque, con independencia de que haya cosas ejecutadas en el presupuesto, otras muchas se desbloquean aprobando el presupuesto. Es que no hay otra fórmula. Es que no hay otra fórmula jurídica.
Y podrían ustedes interpretar que podía hacerse antes, ciertamente. En el mea culpa, que ya lo ha dicho el teniente alcalde, todo. Yo el primero, como responsable primero del Gobierno de esta ciudad. Pero había que hacerlo. Y si muchas cosas no se desarrollan o se desbloquean antes o se tratan en la medida posible de llegar a acuerdo o más ágilmente factible se ponen encima de la mesa, es también porque tenemos, lógicamente, que buscar el acuerdo con todos y cada uno de vosotros, con los grupos políticos. Y eso también retrasa las decisiones, lógicamente, porque cada uno coloca su matiz. Unos son más operativos en la toma de decisiones o tienen una cultura más ortodoxa, por así decirlo. Otros porque necesitan de asambleas. Otros porque necesitan de foros en los que discutir determinadas cosas. O incluso todos en las que tengamos que establecer, insisto, nuestras contradicciones. Créame, señor Izquierdo, que son más cosas las aprobadas en aquel documento con Izquierda Unida. Y le digo que son más cosas las que acordamos en aquel presupuesto porque sería malo para usted y para su organización política que yo no se lo reconociese. Usted ha hecho un gran trabajo y su organización política, Izquierda Unida, ha hecho un gran trabajo por ese acuerdo y por el cumplimiento del mismo. Y son más de 2 las que se han cumplido y si no lo digo yo, posiblemente no se lo diría a aquellos vecinos y vecinas que también legítimamente le votaron y le representaron y le establecieron además responsablemente su responsabilidad está ahí y a la imagen que da. Son muchas las baterías de propuestas que se aprobaron y que se han llevado a cabo. Y eso lo sabemos, por lo menos, la portavoz de Izquierda Unida y el que les habla. Quizá estaría bueno incluso, como usted ha afirmado, a esa situación de contradicción, a afirmarlos de una vez. Es decir, Izquierda Unida está en contra del Parque Central. Que lo diga abiertamente y se lo diga así a los vecinos. Porque es bueno, igual que se ha hablado aquí a lo largo de la tarde, comentar las cosas como son o como espera la gente que se les cuente. Porque yo ya, le digo sinceramente, no busco ni tan siquiera ese criterio de asociación, ni el ego personal, porque lo tengo satisfecho una vez que rindo mi servicio a los vecinos y vecinas de Mairena. Pero imagínese usted, señor Abad, cuando de la batería de oportunidades que aquí ha establecido para llegar a un acuerdo, algunas de ellas son contrarias al derecho. Porque llegar a un acuerdo sobre la cañada del Portuna, que sabe usted que está sancionado judicialmente, está sancionado por un juez, o llegar a acuerdo en torno a la situación de los bomberos, es no conocer que este ayuntamiento no ha puesto nunca una limitación a lo que se le ha solicitado de la Mancomunidad para el servicio de bomberos. Y como todas estas cosas son las que marcan el destino, pues lógicamente hay quien se abraza a un momento. Lo que sí sé es que hoy, de los grupos políticos, más del 60% de las propuestas, más del 60% de las propuestas en algunos casos, que nos han hecho los grupos políticos, están en estas cuentas. Y eso da el matiz de si hay consenso o no, porque el consenso es el fin, no es la herramienta. La herramienta no es utilizarla de tal manera que dobleguemos la identidad de cada uno. Yo no aspiro, cuando me siento con el Grupo Popular, ya me hubiera gustado, siendo alcalde, que el Grupo Popular me hubiera llamado. Tampoco tenía mayoría absoluta, o sí. Pero yo no le pedía al Grupo Popular que me eliminara la identidad como grupo político. Y esa situación, la de establecer esa realidad, hay que hacerla palpable desde primera hora. Y es verdad que me hubiera gustado, como señor Tanno y señores del Grupo Popular, llegar incluso a acuerdo con ustedes. Pero entiendo que sea materialmente imposible porque ustedes establezcan que son la diferencia a nosotros. Pero dígame usted si no es positivo incluso llegar a acuerdo en la medida de lo posible, cuando ustedes pudieran ser o no, quizás lo han dejado ya en un buzón, una opción de gobierno. Porque ya me gustaría, yo creo que incluso con las ordenanzas fiscales iba a ser así, por lo menos es lo que a mí me dijeron. Luego fue que no, pero estamos acostumbrados a lo mejor y al no. También iba a ser a lo mejor el presupuesto ese de que todos criticamos y luego fue un no. Por cierto, un presupuesto que es verdad, que recogía la reforma de los campos de fútbol, pero se votó que no.
Y ustedes votaron que no. Y hoy pueden criticar las iniciativas que aquel presupuesto se llevó a cabo porque se hicieron y lo hicieron posible, los acuerdos. Si no, no hubieran establecido quizás ustedes otra alternativa. ¿Y saben ustedes cuál es el modelo de ciudad que tenemos? El que está al servicio de la gente. La ciudad que hoy se está transformando y creo que se la está viendo todo. La situación de una actualización de servicios es necesaria, también desde la limitación, que entiendo que todos entenderán. Que todos entenderán. Porque aquí, hoy traemos subir un 10% más la emergencia social, subir un 110% la climatización de los colegios y la atención a la familia y los monitores escolares, subir más igualdad, más participación, más futuro, más inversiones y herramientas a que los trabajadores municipales puedan desarrollar su tarea mejor, a que la policía pueda traer una emisora, todas esas cosas que dicen ustedes que no se pueden hacer en un mes, pero que desbloquea la decisión. Y saben ustedes también que esta decisión desbloquea todas esas actuaciones. Quizás ese sea el mecanismo. O, como bien dice el señor Tarno, hacer una referencia a Susana Díaz, a Pedro Sánchez y a todo lo demás. Y ese periodo electoral en el que estamos marque ahora mismo su voluntad. Decía Séneca que la voluntad es la que da valor a las pequeñas cosas. Y quizás ustedes no le den valor a estas pequeñas cosas, pero que sí cambian la vida de la gente de Mairena. Y ante esta realidad estamos. Y espero y deseo que su actuación venga incluso de la autocrítica. La nuestra empieza en primera persona, si no sale este presupuesto. Pero hagámonos todos la autocrítica necesaria para que ese presupuesto del año 2019 seamos capaces de traerlo al pleno de diciembre. Pongámonos a trabajar y a la tarea. Porque lo que no pueden esperar son los vecinos, los parques, la limpieza, la cultura, el deporte, los clubes deportivos, las actuaciones de educación y todo lo que se desarrolla con la decisión de uno que está sentado aquí por la voluntad de los vecinos, más allá de la práctica o del momento político, aunque dentro de 2 semanas o 3 semanas estemos pegando carteles. De esto no se está hablando. Se está hablando de dejar desbloqueada un montón de cuestiones necesarias que sabemos todos que son necesarias, pero quizás por el tacticismo electoral, no queramos llevarla a... quizás no lo llevaremos a cabo. Así que ánimo al establecimiento de un modelo, como decía el señor Tarno, al que estoy seguro que cuando traigamos el próximo mes el cementerio saldrá adelante, porque es muy vinculado al modelo, o quizás se establezca otro criterio o otra contradicción. Pero créanme si les digo, os insisto en la idea. Y la idea es traer cosas al Pleno para que mejoren la vida de la gente. De esto se trata. Con los matices que cada uno aportamos, lógicamente, respetando la identidad de cada uno y sin tener la necesidad de doblarle el brazo a nadie para conseguir el consenso. Si todos nos aplicamos, seguro que a partir de ahora y hasta mayo seremos capaces de traer propuestas en ese sentido y no en otro. Y esa es la voluntad, la que tiene el alcalde, la de vivir en una ciudad en la que nació, creció y en la que está orgulloso hoy de ser su alcalde, pero en la que quiero seguir viviendo y disfrutando cuando no lo sea, por la voluntad de los vecinos, no por el entorpecimiento innecesario vinculado al tacticismo político. Porque así después la gente lo único que hace no es apoyarnos, es no votarnos a ninguno de nosotros. Muchísimas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Gracias, compañeros de corporación. El punto siguiente, una vez que no está aprobado el presupuesto, queda encima de la mesa porque es preceptivo el de la aprobación de la plantilla previa a la aprobación presupuestaria. Muchísimas gracias, compañeros de corporación. Se levanta la sesión.